Estamos aquí para enseñaros a utilizar el programa Tinkercad para la parte de circuitos. Hasta ahora conocéis la parte de diseños que habéis utilizado para la impresora 3D, pero ahora vamos a utilizar la parte de circuitos, que es esta que pone circuits, obviamente. Para ello lo principal es crear un nuevo circuito. Vais a crear un nuevo circuito y os saldrá una pantalla en blanco con una serie de elementos aquí en una barra a la derecha. Para la práctica primera vamos a utilizar el resistor, que es la resistencia. Fijaros que la resistencia tiene una serie de colores. La práctica número 1 tenéis que averiguar el valor de la resistencia conforme al código de colores y después modelar el circuito en Tinkercad. Fijaros que si yo voy cambiando el valor, van cambiando los colores. Cambio a 20, 89, lo cambio a ohmios, etc. Fijaros que cambian los colores. El único color que no va a cambiar, porque Tinkercad solo tiene una tolerancia, es el dorado de la última banda. Bien, para poder asociar las resistencias en serie o en paralelo, vamos a utilizar esto de aquí, este elemento que es la tabla de conexiones, Fijaros que tiene una línea roja, todos estos de aquí estarán un polo positivo y toda esta parte de aquí será un polo negativo. Lo mismo con esos de ahí. ¿Para qué sirven esos? Para poder interconexionar cosas que hay en el centro. Es decir, si yo este polo positivo lo pongo para allá, le he dado corriente a todos esos puntitos hasta aquí. Si pongo el polo negativo, ya tengo corriente todos estos puntitos para acá. ¿Que yo quiero pasar de aquí para allá? Pues puedo hacer lo siguiente: esto de aquí y esto de aquí. Es decir, todos los puntitos 1 y 2 tienen corriente, es decir, tienen conexión. De tal forma que cualquier cosa que conecte entre 1 y 2 se iluminará o realizará la función que tenga que realizar. Bien, ahora vamos a ver cómo se conexiona en paralelo las resistencias. Lo primero que tenemos que hacer es darle aquí a este terminal, es decir, será el polo positivo, y todos estos de aquí tendrán o es común. Bien, pues enganchamos por ejemplo una resistencia aquí, otra resistencia aquí. Estas dos resistencias, puesto que tienen este terminal 1 y este terminal 2 común, estarán en paralelo. Si queremos poner en serie una tercera, pues la enganchamos aquí, es decir, este será un terminal de enganche y este será el terminal final. Si acabamos el circuito ahí, pues lo cerramos con el cable negro, de tal forma que ya tenemos dos resistencias en paralelo y una resistencia en serie con las anteriores. Bien, si queremos medir el voltaje o la intensidad, tenemos que utilizar este aparato de aquí, que es el multímetro. Bien, fijaros que yo tengo que conectar el rojo con el rojo y el negro con el que es negro o con el otro terminal. Fijaros que cuando yo le dé a esta simulación, al tener la V, lo que me está midiendo es voltaje. Si yo lo cambio a amperímetro, es decir, me medirá la intensidad. Fijaros que me da 8,99 miliamperios. Para poder medir en cada una de las resistencias, tengo que colocar tantos multímetros como resistencias allá. En este caso tendré que colocar 3. Bien, ahora vamos con la última parte de la práctica, que es la conexión del potenciómetro y la resistencia variable con la luz. Con esta parte de aquí ya podéis calcular el balance de potencias del circuito. En lo que respecta al conexionado del potenciómetro, que es la última parte de la práctica, fijaros que este elemento de aquí es el potenciómetro, que es una resistencia variable con una serie de contactores que hay dentro de la rueda. Fijaros que tenemos que conectar un polo de la pila al terminal 1, el otro polo de la pila al terminal final y el polo intermedio a la bombilla, y evidentemente el polo final también a la bombilla para poder cerrar el circuito. ¿Qué es lo que ocurrirá? Fijaros, ahora mismo la resistencia que ofrece el potenciómetro
es nula, por lo tanto la bombilla sigue luciendo. Si le vamos aumentando, está aumentando la resistencia y por lo tanto dejará pasar menos corriente. Fijaros cómo la bombilla se ha apagado. Esto es un elemento que hay en varias casas, que es un interruptor de variación de intensidad lumínica. Gracias a él podemos variar la intensidad de la bombilla. Bien, ahora vamos a la resistencia variable con la luz, que es esta de aquí, el fotorresistor. Fijaros que se trata de una resistencia normal, es decir, conectamos un polo a la resistencia, seguimos que ese terminal a la bombilla y cerramos el circuito con el otro terminal. Fijaros que, según dice la teoría, la resistencia aumenta según la oscuridad. Entonces, fijaros que pinchando la resistencia sale un circulito, más luz, menos luz. Si yo voy aumentando la luz, la resistencia disminuye de valor y por lo tanto la bombilla se iluminará. Al contrario, si voy oscureciendo, la bombilla se va apagando porque la resistencia aumenta. Bueno, y con este vídeo es más que suficiente para que podáis realizar la tarea número 1.